1994. Algunos platillos plateados. Clasificación Euclid. SCP-994 es una especie de forma de vida aérea que no se parece a ningún tipo de organismo conocido. SCP-994 son generalmente circulares, con una superficie ventral plana y lado dorsal curvado, y son horizontalmente largos de entre 3 y 50 metros de diámetro, 9.84 y 164 pies respectivamente. Esto es cuando están desarrollados completamente. SCP-994 cambiará de forma mientras pasen los años. Los jóvenes aparecen como triángulos despuntados, los adultos serán de forma de platillo y los ancianos serán más largos que anchos. SCP-994 no tienen rasgos distintivos en la parte dorsal, fuera de una capa delgada de piel plateada de alta reflexión y los orificios de las vías respiratorias de la criatura. SCP-994 no tienen ojos visibles. En lugar de ello tienen un sistema de detección de su entorno a través de una combinación de ecolocalización y sensibilidad térmica. En la parte inferior del cuerpo se ubica una boca circular que carece de mandíbula, con una áspera lengua, así como una serie de órganos bioluminiscentes azul-blanco. El patrón de estas luces es únicamente para el individuo, y el propósito real de estas luces aún no se ha determinado, mas no producen calor para otras instancias de detección del SCP-994. SCP-994 son capaces de volar, aunque se desconoce el método que utilizan. Se sabe que son capaces de alcanzar velocidades increíbles. La velocidad más alta registrada por un SCP-994 fue superando el Mach 2, y varios individuos que han podido apreciar esto los han visto cambiando de dirección en 90 grados en pleno vuelo. SCP-994 es completamente silencioso durante el vuelo, incluso durante la aceleración supersónica, fuera de un suave zumbido exhibido por ejemplares juveniles. El comportamiento del SCP-994 es altamente social, con una jerarquía compleja dentro de su grupo que es como un rebaño. Las hembras más viejas están como las matriarcas dominantes del grupo, cada una llevando una subdivisión más pequeña de una docena de estas especies, mientras que este grupo en su conjunto actuará como una unidad. Las diversas subbandas mostrarán una red cambiante de rivalidades y alianzas entre ellas. En cuanto a la comunicación del SCP-994, se lleva a cabo a un nivel ultrasónico. Los SCP-994 salvajes generalmente evitan a los seres humanos. Huyen si un humano se les acerca a cierta distancia, generalmente en un rango de 50 a 100 metros. Sin embargo, el grupo de estas especies que contiene la Fundación se ha acostumbrado al contacto humano, permitiendo a los miembros del personal hacer contacto físico. El rebaño de SCP-994 de la Fundación se ha naturalizado a los hangares de contención, usándolos como un área de descanso. Cabe señalar que tanto los SCP-994 salvajes como los controlados por la Fundación parecen disfrutar volar junto a los aviones, los cuales muchas veces pasan desapercibidas. Actualmente existen 47 SCP-994 dentro del control de la Fundación, los cuales son 28 juveniles, 14 adultos y 5 ancianos. La actual población silvestre es desconocida.